Buenos días, tomen asiento por favor. Estando en el juzgado primero del Distrito Federal, siendo las 10:25 del 27 de abril de 2018, procedemos a continuar la audiencia preliminar del día 18 de febrero del 2018. Se les advierte que deben ponerse de pie cuando llegue el señor juez, estando en silencio durante la audiencia hasta que el señor juez otorgue la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, pueden tomar asiento. A continuación, daremos curso a la audiencia de pruebas, teniendo en cuenta la audiencia preliminar del día 27 de febrero del proceso 222-17. Como primera parte, haremos la estimación de pruebas, por las cuales tenemos las protestas, teniendo en cuenta que cada uno de ustedes va a actuar haciendo gloria a la verdad y a la legalidad. Empezamos por la parte demandada. Señor Juan David, ¿protesta hacer uso de la verdad en todo el desarrollo del juicio? Protesto, señor juez. Muy bien. Señor Juan David. Señor demandado, Andrés Camargo, ¿protesta hacer uso de la verdad en el desarrollo de la audiencia? Protesto, señor juez. Muy bien, continuaremos con la parte demandante. Señor apoderado, Cristian Garzón, ¿protesta usted hacer uso de la verdad en cada etapa en el desarrollo de esta audiencia? Protesto, señor juez. Excelente. Señorita Sofía, ¿protesta usted hacer honor a la gloria en el desarrollo de esta etapa del juicio? Protesto, señor juez. Muy bien. Ya por terminadas las protestas, haremos la apertura al desahogo de... Terminadas las protestas, se hace apertura al desahogo de las pruebas. Para este proceso contamos con 4 tipos de pruebas, teniendo como primera prueba la prueba confesional, la segunda prueba, la prueba pericial, la tercera prueba, prueba presuncial, y como cuarta prueba tendremos las pruebas documentales. Según lo anterior establecido, ¿tienen algo por alegar alguna de las partes? No, señor juez. No, señor juez. Ninguna. Entonces haremos el desarrollo de la etapa probatoria en el siguiente orden. El orden para desahogar las pruebas será: de primeras será la prueba haremos el desahogo de las pruebas en el siguiente orden. Primero, la prueba confesional a cargo de la parte demandada. El segundo será la prueba confesional a cargo de la prueba demandante. 3. Bueno, ahora por favor, señor Camargo, parte del estrado. Señor Camargo, según la contestación de la demanda anexa a este proceso, usted manifiesta dentro de esta un acuerdo entre la señora Clara Sofía y su persona. ¿Me podría indicar en qué consistió el acuerdo? Claro, nosotros teníamos un acuerdo en el cual ella iba a vender una propiedad, además del mantenimiento, carpintería, seguridad, una lona y anuncios, pues para ejecutar la venta. Perfecto, señor Camargo. Siguiente pregunta. Dentro de estos acuerdos está el objeto de un contrato de comandato. Objeto a la pregunta, señor juez. Fundamente la objeción. Los términos empleados por mi contraparte no son los que puede entender mi poder dante, motivo por el cual se puede ver visada la veracidad en el proceso. Su postura al respecto, señor Garzón. Señor juez, me parece pertinente la pregunta en cuanto al objeto del proceso, es determinar la existencia de dicho contrato, bajo lo cual, pues, dados las declaraciones anteriores del señor Camargo, me pareció pertinente realizar la pregunta inmediatamente anterior. La objeción es pertinente, lo anterior teniendo en cuenta que el término utilizado por usted, señor Granados, es un término técnico, el cual el señor demandado Andrés no está en la obligación de entender. Por favor, la siguiente pregunta. Señor Camargo, de los trabajos en los cuales se le dio a la señorita Clara Sofía, ¿considera usted que existió un contrato de comandato?
Objeto de la pregunta, señor juez. Fundamente la objeción, por favor. No es responsabilidad de la persona que está en los estrados determinar qué tipo de contrato es, ya que el contrato es la litis que estamos llevando a cabo, lo que nos lleva a que el juez es la única persona quien puede sentenciar y determinar el tipo de contrato que se está manejando. Señor Camargo, ¿discusión alguna? Señor Cristian, ¿contestación alguna? Camargo, dentro de los trabajos que se dio, ¿considera que existió un contrato de comodato? Objeto de la pregunta, señor juez. Fundamente su presión, por favor. La pregunta que está haciendo mi contraparte es responsabilidad de usted como juez determinarla, ya que el objeto de la litis es determinar qué tipo de contrato se llevó a cabo, motivo por el cual no corresponde a mi contraparte hacer la pregunta a la persona en estrados. Señor Cristian, ¿alguna contestación? Claro que sí, señor juez. Me parece pertinente hacer la aclaración en cuanto a que el proceso para determinar es la existencia del contrato de comandato, bajo lo cual es requerible la información anteriormente interrogada al señor Camargo. Por lo tanto, pues me parece que da lugar a la pregunta. Hay lugar a la objeción. Esto teniendo en cuenta que la pregunta contiene un hecho ajeno a la capacidad de responder del señor Andrés Camargo. Por ende, debe aprobar la objeción. Continúe con las preguntas, por favor. Señor Camargo, ¿nos podría indicar, por favor, cuánto dinero le pagó a la señora Clara Sofía Cabezas por las funciones ejercidas bajo el acuerdo que establecieron? Claro, fueron 25.500 pesos. Perfecto, señor Camargo. Siguiente pregunta. Señor Camargo, ¿usted nos podría indicar en qué momento de tiempo se hicieron dichos pagos a la señora Clara Sofía Cabezas? Fueron 5 pagos, se efectuaron el 25 de agosto de 2016, el 12 de septiembre de 2016, el 4 de octubre de 2016, el 13 de diciembre de 2017 y el 2 de febrero de 2018. Perfecto, señor Camargo. Señor Camargo, dentro de los 5 pagos que acaba de mencionar en los lapsos de tiempo ya indicados por usted anteriormente, ¿usted me podría indicar, por favor, a qué corresponden esos pagos? Explico la pregunta. ¿Bajo qué concepto se realizaron esos pagos? El primero es por 4.000 pesos de vigilancia, el segundo 6.000 por carpintería, 6.000 pesos, el tercero son 10.000 pesos por publicidad, el cuarto son 2.500 pesos por una lona y finiquitó con 3.000 pesos. En el último pago, ¿es correcto? En el último pago se finiquitó y fue en el orden de las fechas que indiqué. Perfecto. Quiere decir que el orden cronológico corresponde a los conceptos que nos acaba de mencionar anteriormente. Exactamente. Perfecto, señor Camargo. Siguiente pregunta. Señor Camargo, usted nos menciona que existió la compra de una lona para el inmueble en el cuarto periodo de pago establecido, ¿es correcto? ¿Es correcto? Dentro de la lona se estableció un texto, el cual usted instruyó a la señora Clara Sofía Cabezas de indicar dentro de la lona. ¿Usted nos podría describir lo que decía ese texto? Objeto de la pregunta, señor juez. Fundamente la objeción, por favor. El contenido de la luna no tiene nada que ver con la litis acá en discusión. Señor Cristian, por favor. Señor juez, primero que todo quiero explicarle a mi contraparte que es menester la pregunta dentro de este proceso, dado que la lona se da para ser el objeto del acuerdo que generaron la señorita Clara Sofía Cabezas y el señor Miguel Andrés Camargo, bajo lo cual se escribía la venta del inmueble. Por lo tanto, dentro de la lona estaba un anuncio de venta, bajo lo cual me parece pertinente saber con exactitud la información allí depositada dentro de la lona. Objeción. Esto en concordancia al apoderado de la parte demandante, ya que dicha lona sí es objeto de la litis, teniendo en cuenta que en el escrito de la demanda se encuentra mencionada en el hecho número 1 y en el hecho quinto. Entonces, por favor, repita la pregunta y, por favor, prosiga a responderla. Perfecto. Señor Camargo, como indicaba anteriormente, usted nos indica que se realizó una compra de una lona para el inmueble dentro del cuarto periodo de pago. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto? Perfecto, señor Camargo. Dentro de esa compra, se nos indica que usted le ordenó a la señorita Clara Sofía Cabezas la descripción de un texto
para la venta del inmueble adjunto a esa lona. ¿Usted me podría indicar, por favor, con exactitud la descripción de ese texto? Por supuesto. En el texto decía que se vendía un predio vía San Francisco, en la cual se indicaba una excelente ubicación, un excelente predio y 2 números de contacto. Perfecto, señor Camargo. Señor Camargo, una última pregunta. ¿Usted es consciente de la venta del inmueble? No sé. Señor juez, me dirijo ante usted, por favor, objetando esta respuesta, dado que en la iniciación de este interrogatorio se estableció que cualquier tipo de respuesta evasiva iba a ser causal para dar como afirmación el hecho bajo el cual se constituye la pregunta. ¿Qué postura tiene al respecto, señor Juan David? Como tal, mi podertante no tiene conocimiento de la veracidad de tal hecho, motivo por el cual pido no se valide tal pregunta. Bueno, teniendo en cuenta el artículo 279 y 1009 del Código de Procedimientos Civiles, la pregunta es procedente. Cualquier tipo de evasiva o negación a la misma tendrá como resultado una declaratoria de parte mía, teniéndola como afirmativa. Entonces, por favor, le pido que repita la pregunta y a usted, señor Camargo, que la responda. Gracias, señor juez. Señor Camargo, ¿usted es consciente de la venta del inmueble? No sé. No sé. Dada la situación, doy por declarada la respuesta como afirmativa, esto en el marco de las anteriores leyes y el artículo 69 y 1009 del Código de Procedimientos Civiles. Pido el uso de la palabra, señor juez. Proceda, Juan David. Pido como tal la revocatoria de la decisión que acaba de tomar por cuanto el objeto de la litis no es determinar si el inmueble es de venta o no, y más allá, mi podertante está afirmando que no tiene conocimiento alguno referente al tema. Juan David, según el artículo 969 del Código de Procedimientos Civiles, la resolución que yo acabé de admitir, a la cual usted está fundamentando su recurso, no procede recurso alguno. Por ende, proceda. 3. 3. Bueno, ahora por favor, señor Camargo, parte del estrado. Por eso se me quedó la boca. Señor Camargo, según la contestación de la demanda anexa a este proceso, usted manifiesta dentro de esta un acuerdo entre la señora Clara Sofía y su persona. ¿Me podría indicar en qué consistió el acuerdo? Claro, nosotros teníamos un acuerdo en el cual ella iba a vender una propiedad, además del mantenimiento, carpintería, seguridad, una lona y anuncios, pues para ejecutar la venta. Perfecto, señor Camargo. Siguiente pregunta. Dentro de estos acuerdos está el objeto de un contrato de comandato. Objeto de la pregunta, señor juez. Fundamente la atención. Los términos empleados por mi contraparte no son los necesarios o los facultados para que mi podertante comprenda la litis del... o más bien... no, marica, pausa esa parte. Los términos empleados por mi contraparte no son los que puede entender mi podertante, motivo por el cual se puede ver visada la veracidad en el proceso. Su postura al respecto, señor Garzón. Señor juez, me parece pertinente la pregunta en cuanto al objeto del proceso, es determinar la existencia de dicho contrato, bajo lo cual, pues, dados las declaraciones anteriores del señor Camargo, me pareció pertinente realizar la pregunta inmediatamente anterior. La objeción es pertinente, lo anterior teniendo en cuenta que el término utilizado por usted, señor Granados, es un término técnico, el cual el señor demandado Andrés no está en la obligación de entender. Por favor, la siguiente pregunta. Señor Camargo, de los trabajos en los cuales se le dio a la señorita Clara Sofía, ¿considera usted que existió un contrato de comandato? Objeto de la pregunta, señor juez. Fundamente la objeción, por favor. No es responsabilidad de la persona que está en los estrados determinar qué tipo de contrato es, ya que el contrato es la litis que estamos llevando a cabo, lo que nos lleva a que el juez es la única persona quien puede sentenciar y determinar el tipo de contrato que se está manejando. Señor Camargo, ¿discusión alguna? Señor Cristian, ¿contestación alguna?
Sí, señor juez. Veo la pertinencia de esta pregunta. Señor Camargo, dentro de los trabajos que se dio, ¿considera que existió un contrato de comodato? Objeto de la pregunta, señor juez. Juan David, ¿cuál es su postura al respecto? Las preguntas que estoy haciendo yo tienen una secuencia lógica para encontrar el trasfondo del asunto. Es por este motivo que estoy haciendo estas preguntas. La objeción es procedente, la pregunta no tiene relación con el litis consorcio, por ende la pregunta no es procedente. Señor Garzón, Gracias, por señor favor, juez. prosiga con las preguntas. Pause porque Juan, por favor, prosiga con las preguntas. Señora Sofía, en la demanda que usted interpuso, aduce que hubo una reunión con mi cogobernante, el señor Andrés Camargo. Por favor, cuéntenos en qué consistió y en qué se determinó en tal entrevista. Señor juez, objetó la pregunta. Fundamente la objeción, por favor. Señor juez, para la litis no es pertinente los aspectos que se trataron en dicha entrevista, ni tampoco bajo qué lugar fue, por lo cual objeto dicha pregunta mencionada. ¿Cuál es su postura al respecto, Juan? Señor juez, el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles afirma que las preguntas tienen que corresponder a una secuencia lógica para determinar la litis como tal. La manera en que yo estoy obrando y haciendo las preguntas corresponden al articulado correspondiente en el Código. El artículo 1000, más allá de lo que usted manifiesta, nos da un libre albedrío en el interrogatorio. Este libre albedrío está limitado en el desarrollo de la litis consorcio. Por más de que, como usted argumenta, la contraposición a su contraparte no está bien hecha, pero la pregunta sí es procedente, ya que está en el encaminado a resolver la litis consorcio, ya que dicha entrevista se encuentra estipulada en el escrito en los numerales 1 y 5. Por favor, vuelva a hacer la pregunta y señorita Sofía, por favor, responda. Señora Sofía, en la demanda en que usted interpuso contra el señor Andrés Camargo afirma que hubo una reunión en la cual... Señora Sofía, en la demanda que usted interpone contra el señor Andrés Camargo afirma que hubo una reunión. Por favor, cuéntenos en qué consistió la reunión y qué se pactó en dicha reunión. No, yo tenía que decir sí, entonces... Señora Sofía, en la demanda que usted interpuso contra el señor Andrés Camargo afirma que hubo una reunión. ¿Tal reunión existió? Sí, yo me entrevisté con el señor Camargo. Perfecto. ¿Qué pactaron en tal entrevista? Pues él me solicitó, me encargó vender una propiedad. ¿Cuánto duró tal encargo? Aproximadamente unos 3 años. Señora Sofía, ¿cuál era la retribución al encargo? 3.000 pesos mensuales. Perfecto. ¿Ha habido algún pago dentro de ese lapso de tiempo? Sí, señor, la suma de 15.000 pesos mensuales. Excelente. ¿Firmó algún No, recibo? no. ¿Durante ese lapso de tiempo ha recibido algún tipo de pago? Más o menos por año y medio, un alrededor de 15.000 pesos. ¿De tales transacciones usted firmó un recibo que compruebe dicha transacción? No, señor, no firmé ningún recibo, excepto los primeros 22.000 pesos que recibí. Perfecto, señora Sofía. ¿Qué se incluye en el pago de la suma que nos mencionaba anteriormente? Vamos, Señora Sofía, ¿tiene usted una cuenta bancaria? Señor juez, objetó la pregunta. fundamente la objeción, por favor. No me parece pertinente bajo la información de las cuentas financieras que maneje mi... La Pertinente, objeción. no sé, para este Si proceso. tiene, Señora Sofía, ¿tiene usted alguna cuenta bancaria? Señor juez, objetó la pregunta. fundamente la objeción, por favor. La objeción se da bajo para esta audiencia no es pertinente si la señorita Clara Sofía tiene o no tiene alguna cuenta bancaria, por lo cual no corresponde. Juan David. Como venía diciendo, señor juez, las preguntas que hago es con una secuencia lógica. La pregunta que hago actualmente nos daría a entender si sí o no con la cuenta bancaria se hicieron tales transacciones. Teniendo en cuenta que si tiene o no una cuenta bancaria, no se objetó en ningún momento en la demanda y hasta el momento no había salido a la luz dicha pregunta,
La objeción es procedente. Por favor, siga con la siguiente pregunta. Gracias, señor juez. Perfecto, señor juez. ¿Qué se incluye en el pago de la suma aducida por usted anteriormente? Incluía el pago de una manta, la publicación en periódicos. De la suma que usted decía anteriormente. Por favor, señor abogado, ¿nos define qué suma? La suma de los 25.500 pesos. Proceda. Incluía el pago de una manta, la publicación en periódicos de la propiedad y pues los gastos de seguridad y jardinería. Perfecto, señora Sofía. Si se realizó el pago solo durante un año, ¿usted por qué continuó con la encomienda? Pues es que la verdad yo confié mucho en el señor Camargo y no pensé una mala procedencia de su parte. Perfecto. ¿De qué vive usted, señora Sofía? Objeto a la pregunta. Por favor, argumente su objeción. Señor juez, para la litis no es pertinente la pregunta anteriormente mencionada por mi contraparte. ¿Bajo qué parámetros? Bajo el parámetro que no es pertinente para la litis saber de qué vive mi apodera. Juan, Teniendo en cuenta, como ya ha sido la enésima vez que lo digo, la secuencia lógica de mis preguntas llevan a concordar si o no la señora Sofía solventaba algún tipo de dinero para su diario vivir, lo cual nos llevaría a responder un fondo del asunto en la litis. la objeción es procedente. De que vive en este momento la señorita Sofía no es procedente al caso y no lleva ninguna consecuencia lógica, señora abogada. Siguiente pregunta. Perfecto, entonces reformulo la pregunta. Durante el tiempo en que el señor Andrés supuestamente no le pagó ese dinero, ¿usted de qué estaba viviendo? Señor juez, objeto a la pregunta. Argumentar la discusión, por favor. Señor juez, nuevamente reitero, por más de 6 veces dentro de este interrogatorio, que para la litis no es pertinente este tipo de preguntas. Si bien la anterior pregunta cabía resaltar que de qué vive o que no vive no es objeto de la litis, tampoco lo es qué tipo de solventación manejaba mi apoderada dentro de los no pagos realizados por el señor Miguel Andrés Camargo. Por favor, Juan David, ¿qué tiene al respecto que decir? Simplemente, señor juez, me causa curiosidad si la única forma de solventar su diario vivir de la señorita Sofía dependía del pago que suministraba el señor Andrés Camargo. Me causa curiosidad si no hizo los pagos de que está viviendo. Primero que todo, en ninguna respuesta anterior dada vio como único ingreso el contrato que firmó con el señor. Su declaración no es procedente. Segundo que todo, les pido respeto, noto una postura sobre de ambas partes de no acatar dicha sugerencia que les digo. Les afirmo que es procedente una sanción disciplinaria con una multa de 3.000 pesos, según lo estipulado en el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 973. Entonces les pido por favor a ambas partes guardar compostura. A usted, señor abogado, por favor formule sus preguntas únicamente en los sucesos objeto de esta litis. ¿Tiene más preguntas? Sí, señor juez. Prosiga. Perfecto. ¿Qué servicio se le encomendó, señora Sofía? Se me encomendó vender la finca, esto incluía la publicación en los periódicos y pues la seguridad y mantenimiento de la misma. Señorita Sofía, de los 25.500 pesos que se le dieron, ¿tiene usted algún recibo de un pago suministrado a un tercero para la realización de estas labores? No lo tengo. Perfecto. Entonces, si no tiene los soportes del transacción a un tercero, entiendo que usted realizó estos servicios. Sí, señor, yo lo realicé. Señor juez, una vez determinada la respuesta de la señorita Sofía, queda claro que el pago sí se suministró y que efectivamente pues la litis ya está resuelta por cuanto la testificante da respuesta concreta a lo que nosotros estamos aduciendo en la respuesta de la demanda.